En todo, absolutamente todo lo que es el Padre, el Hijo es multiplicado, tanto en lo bueno como en lo malo. Es importante entender eso y lo hemos ido entendiendo. ¿Amén? Sí lo hemos ido entendiendo. No me voy a ir muy atrás, solamente le voy a recordar que ya estamos saliendo, bueno, ya salimos del conocimiento de lo que es la solución del problema, de las maldiciones o del pecado que cometieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. ¿Cuál es la solución? El reconocimiento y la confesión. ¿Cuál es la solución? Qué impresionante es darnos cuenta que en ninguna parte de la Biblia Dios nos llama a que le pidamos perdón. No. Él dice, venga, reconozca que usted pecó, confiéselo, reconózcalo. Y reconociéndolo, sentémonos a cuentas. A ver, hábleme, dígame, ¿reconoce que hizo mal? ¿Se declara culpable? Listo. Tus pecados, aunque negros, serán como la nieve, blancos. Aunque rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quiere. Él dice, si quiere, y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Eso es. Y hoy en día, hermano, una gran parte de la iglesia no quiere oír. Está en la Biblia, pero no quiere oír. Se niega a creer en algo que ellos no hayan aprendido en sus primeros años. Se niegan a aceptar que la Biblia no es todo lo que usted y yo conocemos. A veces es el error más grande del cristiano, creer que lo que ya sabemos hasta hoy es todo lo que tiene la Biblia. No, hermano, no. Todo lo que conoces no es toda la Biblia, no. Tú y yo no tenemos el conocimiento de toda la palabra. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento de Dios. Y cuando no nos apartamos de esa palabra, cuando no nos apartamos de esa verdad, todos los días avanzamos, hermano, en la libertad, en la paz, en la sanidad, en todas las cosas que Cristo ganó para nosotros. Es importante que lo entendamos. Voy a repetir esto. Lo que tú conoces, lo que yo conozco, no es todo lo que dice la Biblia, no es todo lo que enseña la Biblia. Y cuando una persona se resiste a algo que se le puede demostrar por la Biblia, sencillamente está resistiendo a la verdad de Dios. Y está diciendo, yo lo que tenía que aprender de la Biblia ya lo aprendí. Ya de aquí en adelante no le creo a nada, no le creo a nadie. Y ese es el peor error del cristiano. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento está demostrando que ama la ignorancia, se abraza a la ignorancia y defiende la ignorancia. Y la ignorancia es la que ha hecho, escúcheme, la ignorancia ha llevado a la iglesia a que se convierta ante los ojos de los demás como en una religión cualquiera, por la ignorancia. Porque teniendo la Biblia, caminamos con ritos, con dogmas, así como la religión tradicional. No salimos de ritos, de dogmas, de cosas que hombres se inventaron y que nosotros defendemos. Bueno, defendíamos, ya no. Ya no. Claro, no, es la Biblia. Usted sí sabe que los religiosos, los tradicionalistas, tomaron algunas cosas de los primeros cristianos y las deformaron. Ellos conocen muy bien el poder de la confesión, pero ¿sabe dónde está el vicio? ¿Dónde está el desvío? Que dijeron que había que confesárselo al hombre. Acúsome, Padre. Y ahí se acabó todo, porque le confesamos a nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Tenga cuidado, le voy a advertir una cosa, tenga cuidado. Como el hombre es dado a deformarlo todo, como la nueva era es dada a destruir y a llevar el conocimiento bíblico, el principio bíblico, al plano de la nueva era, del espiritismo, de las cosas ultrasensoriales, entonces tenga cuidado porque hay una doctrina dentro de la iglesia cristiana que tiene que ver con esto de la confesión y se llama, se llama la limpia conciencia. Y se basa en la confesión, pero todas las personas de la iglesia tienen que subirse a la tarima y empezar a contar la gran porquería que hicieron antes de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que eso, Él ya lo olvidó, que las cosas viejas pasaron, que usted no tiene que estar aferrado o que no tiene que estar recordando lo que ya usted solucionó delante del Señor, porque se lo confesó, porque Dios se lo perdonó y de ahí en adelante ni siquiera Dios se acuerda. Entonces, tenga cuidado con eso, porque hogares han sido destruidos y esas congregaciones nunca podrán ir adelante porque es una mentira, es una deformación de la verdad.
es una desviación de la verdad. Eso de poner a la gente que tiene que contar todos los años de su vida diciendo qué clase de cosas hizo, a quién violó, cuántas veces robó. No, 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 no. Eso se lo contamos es al Señor. ¿A quién se lo contamos? Al Señor, no al hombre. Al hombre no. Dele la gloria a Dios esta noche. Dele la gloria al Señor. Entonces, terminamos viendo que en el Nuevo Testamento, óigame, en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de los escritores del Nuevo Testamento, vemos cómo aún el Señor recomienda a través de ellos que hay que confesar. Y cómo las personas, los judíos y aún los que no eran judíos, entendían eso muy bien. Les recuerdo lo que pasó en Hechos capítulo 19, 18 y 19, que los que habían practicado el ocultismo, la brujería y todo eso, venían confesando y dando cuenta, ¿se acuerda? Confesando y dando cuenta. La palabra confesar ya usted sabe qué es, ya lo dijimos. Pero me llamó la atención y fue lo último que les dije ahora 15 días, es que dando cuenta, el 3:12 significa anunciar en detalle. Al Señor hay que llevarle en detalle las cosas para decirle, yo soy consciente de lo que hice, Señor. Ahora que tengo tu sabiduría, ahora que tengo el Espíritu Santo dentro de mí, soy consciente del daño que hice. Y el problema se lo reafirmo, lo dije hace 20 días, hace 15 días y hoy se lo digo. El problema es que el ser humano, la persona, el hombre varón, el hombre mujer, la persona sencillamente es muy dada a justificarse o a ocultar. No, qué feo decir que yo hice eso. Delante del Señor me da pena. O se autojustifica, Señor, yo no quería, tú sabes que yo no quería. No sirve, no sirve. Con detalle para decirle, Señor, yo lo hice. Bueno, me invitaron, me presionaron, sí, fue por darle gusto a mis amigos, pero lo hice, soy culpable. Recuerde que la sangre de Cristo no es para el que se autojustifica, porque el que se autojustifica no necesita perdón, no necesita justificación. Los que necesitamos justificación somos los pecadores, los que fallamos contra Dios, los que pecamos contra el Señor. Amén. A nosotros sí vino la sangre de Cristo y nos justificó. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice, en detalle, referir, saber, anunciar, aviso, contar, dar cuenta, declarar. Allí entonces pasamos a un punto que es muy importante y es que, listo, ya sabemos que es bíblico y sabemos cómo hacer la confesión. Sí, ya lo sabemos, pero tengo un problema, pastor. Estamos hablando de maldiciones generacionales. Estamos diciendo que en gran manera si nosotros no confesamos los pecados de nuestros antepasados, las consecuencias de los pecados de ellos pueden estar viniendo a nuestra vida, representados en enfermedades, en debilidades, en inclinaciones perversas, en pecados de toda clase, en gustos terribles. Entonces, ¿qué hago? Si yo no conocí ni siquiera a mi papá. Algunos conocieron el papá, pero los abuelos no saben quiénes son. A mí nunca me dijeron quiénes fueron mis abuelos, mucho menos mis bisabuelos y mi cuarta generación atrás, que es mis tatarabuelos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo confesar yo? ¿Cómo hago yo para confesar pecados que nunca me di cuenta? Ahora, es un error que alguien lo mande a usted a investigar. No, hermano, no necesita. Con la Biblia uno no necesita eso. ¿Me está entendiendo? Lo repito, es un error que a usted alguien lo mande a investigar. Venga, mamá, siéntese. Dígame cómo fue mi papá. Dígame su papá, mi abuelo. Venga, ¿y cómo así? Y dígame la verdad. No, no necesita eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo ser humano, escúcheme, todo ser humano pecó. Y pecó en la amplitud de todo pecado. Si usted mira Romanos capítulo 3, versículo 23, nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar enterados que la humanidad, oiga, por intención o por acción, hemos cometido todos los pecados habidos y por haber, ¿sí? Y si usted se siente como que no cabía ahí, hermano, pídale al Señor que le dé la capacidad de reconocimiento. Los pecados que no hemos cometido con acción
en la mente alguna vez lo hemos considerado. 3:23 de Romanos dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Sí? ¿Cuántos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo entiendo, por favor, es necesario que yo le diga esto. Es necesario que yo acuda a su memoria bíblica de los estudios que hemos tenido. Es necesario que usted recuerde que a partir de Adán, un solo hombre, de donde salieron todas las generaciones que hasta el día de hoy estamos, él pecó y contaminó de pecado. Escúcheme, su genética fue contaminada y heredó ese pecado a toda la humanidad. Así que el niño más lindo, el niño más hermoso, el más inteligente, nace con una semilla de pecado que se va desarrollando aún en los primeros meses, en los primeros días de su vida. Y absolutamente todo ser humano nace con la tendencia a pecar porque nace con una naturaleza pecaminosa. Sabemos qué es la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Bueno, la naturaleza pecaminosa tiene una manifestación, así como la naturaleza divina, la que usted y yo tenemos el día de hoy. La naturaleza pecaminosa, que está parada sobre dos pilares. ¿Cómo se llaman los dos pilares? Codicia y orgullo. Orgullo y codicia. Acomódelos como quiera, pero la naturaleza pecaminosa está afianzada sobre dos pilares: orgullo y codicia. Codicia y orgullo. Todos los pecados que el ser humano comete los comete o por orgullo o por codicia. Mientras que la nueva naturaleza, óigame, la nueva naturaleza está cimentada en justicia y santidad, que es nuestra naturaleza, la suya y la mía. Ahora, el orgullo y la codicia dan como producto, como resultado, como manifestación de esa naturaleza pecaminosa con la cual todos nacimos, dan como resultado las obras de la carne. ¿Me sigue? ¿Me sigue? No hay nadie, no hay ningún ser humano que no haya practicado, aunque sea en la intención del corazón, todas las obras de la carne. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué pecados cometerían mis antepasados? ¿Qué pecados cometerían mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos? Sencillo, váyase a Gálatas capítulo 5, versículo 19, y usted se dará cuenta en qué pecaron sus antepasados. ¿Quiere leerlo? Claro, porque es que, le repito esto, esas son las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa. No hay ser humano que no haya cometido estos pecados o por intención o por acción. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis satisfacción las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, se manifiestan. Óigame, eso quiere decir que nadie se escapa de estas obras. Le repito, para que usted analice, medite, y si necesita, mientras yo voy enseñándole, usted le pida al Señor: Señor, dame la capacidad de reconocer que alguna vez deseé esto. Porque hay personas que dicen: no, pastor, yo fui muy buena persona. Dios mío. Dios mío. Por eso, hermano, es que cuando alguien dice: este niño tiene un retraso, este niño tiene un problema de aprendizaje moderado, severo, ¿cierto que él no ha pecado? ¿No ha pecado? ¿Será que él no tiene mente? Él lo que no puede es hacer las cosas como usted y yo las hacemos. Él no puede reaccionar. Él no puede moverse como usted y yo nos movemos. Pero acá adentro, enterito, piensa igual, medita igual, mira y desea. Todo ser humano necesita a Cristo. Entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, despacio, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en estas llamadas obras de la carne, que son el pecado manifestado, o por la iniquidad, o por la rebelión del ser humano, recuerde, no se le olvide nada de lo que hemos estudiado. Por favor, repáselo. En que usted memorice y retenga está el éxito de eso que estamos estudiando. Cuando leímos Levítico capítulo 16, versículo 20 y 21, vimos cómo Dios mismo le enseñó a Moisés para que le enseñara a Aarón a traer el macho cabrío vivo, a poner sus dos manos sobre la cabeza de ese animalito vivo y confesar sobre él. Él le dijo, y confesará a Aarón todas las iniquidades de mi pueblo Israel. Las iniquidades son los pecados que se trasladan de padre a hijo. Todas sus rebeliones. La rebelión es aquel pecado que el muchacho nunca vio en su familia, pero que él lo tomó nuevo en su familia. No hubo una transmisión, no hubo una información genética de la práctica, no, pero tal vez estaba en la mente de su papá, nunca lo hizo, pero el hijo sí lo hizo. Esos son los pecados de rebelión. Y la palabra pecados, que es el resultado de la iniquidad y de la rebelión. Y confesará sobre él todas las iniquidades de mi pueblo Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y lo dejará ir. Es tipología del Señor Jesucristo, óigame, ese animalito, es tipología del Señor Jesucristo, que recibió el pecado tuyo y mío, pero que sigue vivo. Aleluya. Murió, pero resucitó, porque en él había santidad, en él había limpieza. Así que no nos olvidemos, mis hermanos, no nos olvidemos que aquí está la manifestación. Y aquí usted puede tomar, de aquí puede tomar todo lo que tiene que confesar delante del Señor, cuando va a decirle, Señor, vengo delante de ti a confesar los pecados de mis antepasados. Sí, Señor, yo y la casa de mi padre, yo y la casa, nunca se excluya, no, para nada. Hay personas que dicen, pero si yo no tuve la culpa, si yo no los mandé a que pecaran, pero usted estaba allí y se fue contaminado. Usted estaba en los genes de ese abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y lo malo que él hizo, esa información entró a todos los genes y te contaminó. ¿Sí lo está entendiendo? Por la Biblia lo hemos podido entender. Listo. Entonces, sencillo, póngale cuidado. Cuando nosotros queremos desglosar esto, nos damos cuenta de que en estas obras de la carne hay al menos 4 grupos de pecados distintos. A ver, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Tienen que ver totalmente con lo que es el pecado sexual. Entonces, el primer grupo que nosotros podríamos tomar de Gálatas 5, 19 al 21 son el grupo de los pecados sexuales. ¿Para qué nos salimos de aquello que la Biblia nos está diciendo? ¿Para qué nos vamos a averiguar por allá en otros lugares o de otras fuentes cuántos más pecados sexuales hay, si aquí nos lo resumen en estos 4 pecados? Y sigue diciendo, idolatría, hechicerías, la idolatría, la hechicería, junto con las herejías, son pecados de ocultismo. Viene entonces homicidios, borracheras, orgías. La orgía no es un pecado sexual, no. Yo le voy a ir dando el significado de cada una de estas palabras, y la orgía no es un pecado sexual. Es el exceso de muchas cosas, pero significa más glotonería. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle después. Entonces, allí hay los pecados de muerte. Y está diciendo, póngale cuidado a esto, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Esos son pecados de relación, pecados que cometemos al relacionarnos con los demás. Entonces, y eso se lo voy a detallar, podríamos decir que aquí hay 4 clases de pecado. Podríamos dividir en 4 grupos los pecados que dice aquí Gálatas 5, 19 al 21 como obras de la carne. Y las obras de la carne son semejantes unas a otras. Así que el pecado sexual es semejante al pecado relacional. El pecado de ocultismo es semejante al pecado de muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a tomar grupo por grupo. Y de cada grupo vamos a mirar qué significa cada palabra que conforma ese grupo. Dijimos que los pecados sexuales los podemos dividir en esto: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Allí hay todo lo que la Biblia nombra como pecado sexual. Le repito, no tenemos que ir a ninguna otra parte. Entonces, cuando vamos a la concordancia Strong y averiguamos cuál es el significado de la palabra adulterio, es muy sencilla. Pero puede ser que algunos de ustedes, o en este lugar o en cualquier lugar de Colombia o del mundo, tengan que reevaluar el significado que usted tenía de la palabra adulterio. Escuche esto. Adulterio, moigeia, esa es la palabra en hebreo, y es el 34-32, moigeia. Dice amante, figurativamente, y es la palabra más importante de este significado, apóstata, adúltero, y dice hombre. En otro punto por allá dice lo mismo, pero dice mujer, ¿sí? O sea que hay pecados para el hombre y hay pecados para la mujer. Listo. Amante, figurativamente apóstata, adúltero. Eso significa la palabra adulterio. Pero entonces cuando nos vamos a averiguar por la misma Biblia qué significa la palabra apóstata, podemos ir a Hechos 21:21. Vaya conmigo a Hechos capítulo 21, versículo 21. Para que averigüemos la palabra más fuerte de la palabra adulterio, el significado más fuerte de la palabra adulterio, que es apóstata. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Los domingos hemos estudiado estos significados, pienso yo que muy cuidadosamente. Hechos 21:21 dice la palabra del Señor. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esa palabra apostatar está en el 6:46 y es el significado más fuerte de la palabra adulterio. No se le olvide, estamos tratando de profundizar bíblicamente qué significa la palabra adulterio. Entonces, apostatar 6:46 dice, deserción de la verdad. ¿Qué es deserción? Huir de la verdad, dejar la verdad a un lado. Deserción de la verdad, propiamente el estado. La persona adquiere un estado de mentira, la persona adquiere un estado de engaño, de fantasía. Entonces dice, no, es que yo me puedo divorciar, es que yo me puedo separar, es que yo puedo dejar a mi familia y entonces Dios no me juzga. Aunque abandone mis hijos, aunque abandone una mujer, aunque abandone un varón, un hombre y me vaya a querer formar otra familia encima de las ruinas de una familia, sí, claro, Dios es tan bueno que me va a permitir levantar otra. Y dice, te apartaste de la verdad. Huiste de la verdad, desertaste de la verdad por tus deseos. Yo digo, aunque se puede hablar de un pecado sexual, el adulterio, póngale atención que va más allá. Y entonces dice deserción de la verdad, propiamente el estado de una persona. Es un estado mentiroso el que se le mete a esa persona.
Y como ya no crea la verdad, cualquier mentira va a poder practicar. Viene entonces el siguiente significado de la palabra apóstata o apostatar. 6:47. El anterior fue 6:46, ese es 6:47. Propiamente algo separador. ¿Sabe qué significa, hermano, el adulterio? Separar. Separar. Y no solamente es algo separador el esposo y la esposa que se separan. Es esa suegra que le da el consejo a la mujer, sepárese, mija. Es ese hermano del esposo que le dice, sepárese. Es esa mamá, es esa tía que le dice, no, 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 ay, porque le cayó mal esa señora o porque le cayó mal ese varón, sepárese. Y los hijos, no, no, tranquilo, eso me los trae, eso no hay problema. No, el problema no es ese. El problema es que todo lo que trae el adulterio va destruyendo personas, vidas, familias enteras. Todo lo que trae el adulterio. Y no es solamente romper el pacto, porque a nosotros se nos ha dicho que el adulterio es romper un pacto establecido con una mujer y va más allá. Esto va más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces, póngale cuidado que en este pecado tendríamos que empezar a pensar y a confesar. A pensar si yo lo he hecho, para que cuando venga la confesión personal, cuando yo le empiece a contar mi vida al Señor, pueda yo recordar que alguna vez di un consejo, que alguna vez facilité todo para que un hombre o una mujer dejara a su familia, para que se separara. Tal vez fuimos participantes del hecho de enamorar a una mujer que ya tenía su hogar. Eso, entonces, es separar. Sí, se rompió un pacto, pero más allá de eso es el problema de separar un hogar, de destruir una familia. Entonces, el 6:47 dice propiamente algo separador, pero me lleva a la raíz que es el 8:68. El 8:68 dice remover, es decir, activamente instigar a la revuelta. No se aguante, no, olvídese. Instigar a la revuelta. ¿Y usted por qué quiere ese papá? ¿Y usted por qué quiere esa mamá? Piense que el adulterio va más allá porque hay una mamá que le está diciendo a ese hijo, claro, y a usted como su papá sí, a usted sí lo quiere, y yo que me he fregado por usted, su papá que ni lo mira, está instigando a ese muchacho a la rebelión. Está instigando esa niña a la rebelión contra su papá, contra su mamá. Eso se llama adulterio. Porque está buscando separar un hijo de su padre o de su madre. ¿Quién lo está entendiendo? Eso no lo habrán practicado nuestros antepasados. ¿Lo habrán practicado? ¡Uf! Todos nosotros lo hemos practicado. Entonces, mire, el pecado del adulterio, ¿a dónde va? Remover, es decir, activamente instigar a la revuelta. Por lo general, reflexivamente, desistir, desertar. Vuelve y dice, irse, apartarse de la verdad, empezar a vivir la mentira. Eso se llama adulterio. ¿Quiere que confesemos eso? Recuerde lo que dice la palabra. Nehemías, para que lo hagamos en la forma de Nehemías. Nehemías, capítulo número 1, versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Siempre le quiero explicar esto para que si usted dice, no, yo lo voy a hacer en la casa, lo puede entender mucho mejor. Siempre que se desiste de un acuerdo, siempre que se toma una responsabilidad y se desiste, siempre que la persona se vuelve atrás de lo que prometió, de lo que dijo con relación a estas cosas, al compromiso con una mujer y con unos hijos, se está cometiendo adulterio. O sea, no es solamente cambiar de mujer, para que lo entienda. No es solamente cambiar de mujer. Comete adulterio el que aconseja a una persona que abandone su esposa, su esposo. Comete adulterio la persona que se separa de esa esposa, aunque todavía no haya tomado otra mujer como mujer, aunque todavía no haya aceptado otro hombre como hombre. El que desiste del pacto, del compromiso que adquirió, esa persona comete adulterio, deserta de la verdad, es apóstata.
Todo el que se aparta de la verdad es adúltero porque comete el pecado del adulterio, que es la apostasía. Recuerde el último significado: remover. Claro, moverse de ese lugar, remover una persona, remover un padre de familia, una madre de familia. Remover, es decir, activamente instigar a la revuelta. Por lo general, reflexivamente, desistir. No, yo ya no más. Desistir, desertar. ¿Y cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Usted se ha puesto a pensar? Primero, que la persona, los hijos de esas personas que dejaron el pacto, que violaron el pacto, que dejaron el pacto, que desistieron del pacto, están sellados con una información genética para que haga lo mismo. Van a formar familias, van a engendrar 1 o 2 hijos y van a dejar solos esos hijos. De ahí entonces, óigame, de ahí el problema de la humanidad, el problema de los seres humanos. Muchachos que se crían solos y aprenden a hacer las peores cosas. Muchachos que tempranamente aprendieron a consumir licor, aprendieron a consumir alguna clase de droga, que también empezaron a engañar muchachitas a una temprana edad, que empezaron como loquitos por ahí, como becerritos, a enamorar a una y a otra, a tener sexo con una y con otra, dejando un hijo por aquí y otro hijo por allá. Esa es una de las consecuencias. Aparte de que la ruptura del pacto, escúcheme, la ruptura del pacto produce enfermedad. Enfermedad. Cuando se rompe un pacto, cuando es el hombre el que rompe ese pacto, déjeme decirle que va a tener un problema de enfermedad en él y en sus hijos. Y la gente no entiende por qué. Que la próstata. ¿Ha escuchado el problema de la próstata? ¿Por qué es eso? Porque se rompe el pacto. Cuando es la mujer, entonces también su sistema reproductor empieza a afectarse. Entonces vienen los miomas, vienen por el pecado sexual, hermano. Por el pecado sexual. Vienen que el problema de todo lo que tenga que ver, hermano, con las trompas, con la matriz, con la cerviz, con todo. Porque precisamente un hombre se unió con una mujer para hacer una sola carne y compartir una misma vida, una misma familia. Cuando se rompe ese pacto, él empieza a voltear por allá, aunque sea con una sola. Rompió el pacto, es lo más grave, y se quedó con una sola. Ella de pronto se quedó sola y le fue mejor. Es que eso es así, hermano. El mundo espiritual se mueve matemáticamente, pero se consiguió a otro. Entonces vino el problema sobre sus hijos, sobre sus hijas. Ya ellas empezaron a ser loquitas, ellos empezaron a engendrar por ahí muchachos, a no tener un pacto serio y a dejar hijos irresponsablemente expuestos a los peligros de la soledad, del abandono. Y usted ve cómo eso genera violencia, delincuencia y todo lo demás. Pero porque habíamos pensado que el adulterio era, sí, ese engañó a su esposa con otra, pero ya volvió y ya, listo, no hay problema. No, tranquilo, no pasó nada, ya se perdonaron. La Biblia en Proverbios, ¿sabe qué dice? Que la afrenta del adúltero nunca será quitada, porque no solamente es romper, no solamente es violar un pacto, no, es apartarse de la verdad, es desistir de aquello que una vez tomó como pacto. Es algo bien grave, afectar unos hijos. La persona que no crió a sus hijos porque se fue, y no estoy hablando si se fue con otro o con otra, no, se fue y dejó a sus hijos, grave, hermano. Sobre él, sobre ella, pesa un pecado impresionante, pesa unas consecuencias impresionantes. Por eso mismo, porque desertó de la verdad. ¿La verdad de qué? De que si usted se casó, si usted engendró un hijo, tiene que responder por él. Hasta entregárselo de nuevo al Señor como una persona adulta. Bueno, regular o malo, ya listo, ya es un adulto, él verá qué camino coge. Pero siempre traté de llevarlo, siempre traté de responder por él, siempre traté de proveerle, de protegerle, de establecer reglas de disciplina, una ley, que ese es el compromiso que tiene el varón. Al no hacer eso, entonces nosotros vemos
tantas consecuencias como las que vemos hasta el día de hoy. Un segundo pecado sexual es la fornicación. ¿Sí lo identificó allí en Gálatas? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Esa palabra fornicación tiene la palabra porneia, pero la palabra porneia tiene una raíz y tiene unos derivados. Pornao, bueno, tiene varios. Así que yo se los voy a tratar de leer. Porneia, 4202. Dice prostitución. ¿Se da cuenta cómo es de diferente la palabra adulterio con la palabra fornicación? La palabra fornicación dice prostitución, incluido adulterio. Bueno, hay una especie de adulterio que es el pasar de un hombre a otro, de una mujer a otra, estando disque casados, teniendo una familia, unos hijos, pero se prostituye el hombre o la mujer. Prostitución, incluido adulterio y también el incesto. ¿Cuál es el incesto? ¿Quién sabe lo que es el incesto? La práctica sexual con un familiar cercano. Y ese tema así, hermano. Póngale cuidado. No vamos a avanzar en esto hasta que usted no estudie. Porque cuando hablamos de incesto, hablamos de relaciones ilícitas, sexualmente hablando, de uniones, de relaciones entre familia. Pero deténgase ahí. Que en eso también nos enseñaron mal. Porque una cosa es la que dice la Biblia y otra cosa es la que se inventaron los católicos y que muchos pastores y muchas denominaciones aceptaron como verdad. Entonces, le voy a poner una tarea. ¿Está bien? La tarea es que usted revise, estudie los actos de inmoralidad. No hay ninguna información y no está alterada esa información, no se ha cambiado esa información. La única parte donde está esa información es en el Antiguo Testamento, que no ha pasado. En el Antiguo Testamento, que no ha sido anulado. En el Antiguo Testamento, le voy a dar la cita, usted verá si la apunta, si la escribe. Levítico, capítulo 18. Empieza en el versículo 6, pero no termina en el versículo número 6, por favor. Déjeme que le enfatice esto. Los pecados de inmoralidad son descriptivos en cuanto al incesto. Y perdóneme, empiezan en el versículo 6, pero no terminan en el versículo 6. ¿Sabe qué dice el versículo 6? Se lo voy a decir. Y con ese versículo, el hombre se inventó él mismo cuáles eran las relaciones prohibidas. Sin leer el resto del capítulo que describe punto por punto, detalladamente, qué es lo que Dios dice que son relaciones ilícitas. Así que Levítico 18, no vamos a leer sino el versículo número 6, para explicarle algo que usted tiene que salir de ese engaño. Levítico 18, el 6 dice así, póngale atención si lo está leyendo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. El católico y la gran mayoría de los predicadores cristianos les bastó con eso y sencillamente ellos dijeron quién eran las parientas próximas y ya. Y por pereza no siguieron leyendo el capítulo entero. La tarea, si usted quiere aceptarla, para que no vamos a una confesión con dudas, para que no vamos a una confesión como entre neblina, es que lea todo el capítulo. En esa versión, en la nueva traducción viviente, son las dos confiables. Y usted vaya en un cuaderno diciendo cuáles son las relaciones prohibidas. Hermanos,
No, ahí está el error. Caíste solito. Me lo muestra. Estúdielo. Me lo muestra. Hermano, uno se confía de lo que le dijeron y nunca estudia. Merecíamos estar peor por ignorantes y perezosos, pero solo la gracia y la misericordia del Señor nos tiene así. Escuche esto, escuche esto. Usted lo va a estudiar. Estudien. Vaya, si usted ve que hay una referencia donde lo lleva a Deuteronomio, vaya, estudie todo lo que tenga que ver con actos de inmoralidad o con relaciones prohibidas en la Biblia. Y venga con un conocimiento bíblico que nos permita hacer una confesión real y sincera.